Hola navegantes, por fin hacemos un episodio de navegación, la primera salida de varios días del 2023. Nos vamos a Columbretes, un archipiélago que hay delante de la costa de Castellón y que nos han contado que es precioso y el paraíso del snorkel, porque como no se puede pescar porque es reserva marina, pues los peces por lo visto no tienen miedo y se acercan mucho. Así que ya os contaremos. El plan original era irnos directos a llegar a dormir allí, pero resulta que la isla principal, que se llama Illa Grossa, es una herradura que está abierta al noreste. Y aunque va a hacer unos días fantásticos, justo esta noche, a mitad de noche, alrededor de las 4 de la madrugada, va a entrar un poquito de viento del noreste. Y ese poquito de viento, pues nos han contado, Plamen, que es el primer amigo que hemos hecho gracias al canal y que es uno de nuestros seguidores y que es un experto navegante y pescador. Y de hecho luego os pondremos abajo un enlace porque el último episodio de Tomás Ruiz que sale pescando es con él. Pues Plamen, que es un experto, nos ha dicho que ni se nos ocurra quedarnos dentro de la herradura, porque ese poquito de viento del noreste, la ola crece mucho al llegar a la herradura, rebota en las paredes y convierte aquello en una coctelera. Y no solo es que sea incómodo pasar la noche, es que se puede volver hasta peligroso. Así que como somos unos domingueros y al final solamente nos hemos venido Pello y yo, nos vamos a ir a dormir hoy a Oropesa tranquilamente, a cenar en tierra y mañana al amanecer cruzaremos a Columbretes a pasar allí el día haciendo snorkel y viendo aquello. Os vamos contando. Las Islas Columbretes son un pequeño archipiélago de origen volcánico, frente a Castellón, a 54 millas de Valencia y 27 millas de Oropesa del mar. Está formado por varios islotes, con 3 principales: L'Illa Grossa, La Foradada y La Ferrera. Desde 1995 son reserva marina y está prohibida la pesca y el fondeo, pero disponen de 16 boyas y en las 13 de L'Illa Grossa está permitido pernoctar. Son gratuitas, pero no se pueden reservar, hay que llamar por el canal 9 antes de llegar para ver si hay sitio. Allá que nos vamos, que no las conocemos y nos apetece muchísimo. Por fin. A tope. ya tocaba ya. Pues aquí estamos, en el puerto de Oropesa. Más bien que bien. No lo conocía. La verdad es que está bonito y el marinero que nos ha hecho el registro, muy amable. Así que nada, pues pasaremos aquí la noche y mañana cruzamos a Columbretes. Nos hemos quedado pajaritos en la bañera porque parece mentira en marzo, pero ha refrescado a base de bien. Y dice Pello, ¿encendemos la calefacción? Y yo, pues claro que sí. Y mirad la calefacción. Creo que no llegó a 4 euros de Leroy Merlin.
un tiesto de barro que tiene el agujero arriba para el desagüe y el fuego al mínimo. Y esto lo puedes llevar hasta navegando porque lo trincas aquí. Y no os imagináis cómo caldea esto el ambiente. Todavía llevo la chaqueta porque lo acabamos de encender. Pero vamos, en 0, estamos aquí en manga corta. Esto ya se ha empezado a caldear y Pello, con muy buen criterio, me ha dicho: Juan, igual deberías avisar que ni se les ocurra tener esto funcionando por la noche. O sea, que hay temas de monóxido de carbono y todo este tipo de cosas. Y que haya un poquito de ventilación y que estés despierto para darte cuenta si se carga un poco el ambiente, ¿vale? O sea que, ojo, pero os aseguro que funciona de maravilla. Pero que no lo pongáis por la noche y lo vayáis a dormir. Faltaría más. Bueno, y otra cosa que se agradece en el barco: pan calentito recién hecho. El pan precocinado de Mercadona, bueno, también lo venden en Consum y en Carrefour, que no necesita nevera y que aguanta como un par de meses, es una barbaridad. Pues lo metes al horno 20 minutitos y tienes aquí unas baguettes crujientitas. Y para que se termine de hacer, pues hemos hecho este cestito con estas solapas para taparlo y que se quede ahí, y con eso se termina de quedar, vamos, de maravilla. ¿Verdad, Pellito? Con hambre ya. Confitando unos pimientos del piquillo de guarnición para estos solomillos que nos vamos a hacer, que algo habrá que cenar. Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol. Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para ganar claridad. Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno. Van por allí los héroes del sábado. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora. Llevaos la paloma blanca y traed ovejas negras. En un año se han vendido muchas almas. Somos mirlos en los ojos de otros mirlos que se van. Corazón no se alimenta de las ventas. Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno. Van por ahí los héroes del sábado. Estamos, Pello y yo, al borde de las lágrimas. O sea, qué sitio más bonito, y encima el regalo de que estamos solos. Y los cuidadores del faro por la emisora han sido súper amables. ¿Qué te parece esto, Pello? Está muy chulo. Me lo creía más grande. Y, Qué y me ha tibio sorprendido. eres. Vamos a ver si esto tiene tanta vida como nos han contado. Ahora enseguida os enseñamos un vídeo. ¿Cómo está, Juan? Fantástica. Bueno, fría de narices, pero buenísima.
una pasada, pero estoy reventado. Me he ido demasiado lejos. Qué pasada. ¿No querías bucear? Sí, pues toma. ¿Has probado alguna vez poner la botavara transversal? No. Y poner un flopper stopper en la punta de la botavara? No. Pues eso no. Ahora ya está, Juan. Pues me pica. Esto ya no cabe. Aunque bueno, otra vez. Pasta y tostadito. Ya verás. Parece que no nos oye. Levantamos solo un ala, ¿no?, de la mesa. Pues aquí estamos, entra un poquito de mar de fondo y esto se está moviendo todo el rato haciendo las rondas y una pasada. Pero bueno, no nos importa, felices. Y nada, pues nos vamos a comer el arrocito que os he enseñado. Pues de sobremesa, en homenaje a que el Sircana tiene matrícula de Mahón, aquí estamos, haciéndonos una pomada menorquina.
Mirad qué gusto, Pello, ya ha recogido todo. Y ahora pues vamos a ver qué nos preparamos para cenar. En plan ligerito, que tenemos el arroz, que nos hemos puesto morados. Que te crees joven y va un día de repente y dices, pues ya hemos cenado. Pello, ¿qué opinas Estamos súper bien. de este maravilloso fondeadero? Tranquilo, no se mueve nada. Esto es la gloria. Espera que me caigo. Después de una noche bastante movida, zarpamos al amanecer rumbo a Valencia. Pasamos la Foradada y dejamos atrás esta maravilla natural que son las Columbretes. Se levanta un mar de fondo de proa bastante incómodo. Una gaviota solitaria nos acompaña durante un buen rato. Y el mar de fondo sigue creciendo. Pero el mar nos da un respiro y nos regala una visita de 2 rorcuales comunes, más grandes que el barco. Un momento mágico. Después nos entretenemos un rato dando de comer a las gaviotas. Pero de nuevo se forma mar y tenemos que cambiar el rumbo para coger las olas por la Mura. Amura, dícese de la parte de los costados del buque donde éste empieza a estrecharse para formar la proa. Finalmente, después de 14 horas de travesía, 5 más de las previstas, llegamos al anochecer a Valencia, cansados pero felices. Buena proa y hasta el próximo episodio.